es el de cinética química. El texto que vamos a estar siguiendo es el de Witten, la 10ª edición. Si tienen ediciones anteriores pueden trabajarlas también. El cambio que hay ahí es muy pequeño. Lo que van a encontrar de cambio fundamentalmente entre una edición y otra es el orden de los ejercicios. Pero del resto del tema se presentan de una manera bastante similar. Ok. Los objetivos para este capítulo está diseñado para que al terminar de estudiar este capítulo, los estudiantes estén en capacidad de expresar la velocidad de una reacción, se pueda a partir de la ecuación poder expresar la velocidad de una reacción, identificar los factores que afectan la velocidad de la reacción, conocer la expresión de la ley de velocidad, qué es el orden de reacción, qué es el método de velocidades iniciales, en qué consiste la ecuación integrada de velocidad, de la que está relacionando la concentración con el tiempo, las teorías que tienen que ver con la molecularidad, teoría de las colisiones, del estado de transición, que se conoce como mecanismo de reacción, cuál es el efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción y cuál es el papel que desempeñan los catalizadores. Es decir, estos son los objetivos que debemos alcanzar una vez que se haya estudiado el tema. Bueno, todos tenemos idea de lo que es la velocidad. ¿Sí? Cuando la cinética es la rama de la química que se ocupa de estudiar la velocidad, en este caso la velocidad de la reacción. Generalmente tenemos una buena idea de qué es la velocidad y esto lo que más se parece es cuando pensamos en un automóvil, ¿sí?, que se está desplazando como unidad física. Hablaríamos de la distancia recorrida por unidad de tiempo. Esa velocidad puede ser bastante alta y en el caso de las reacciones puede ser absolutamente peligrosa en la medida en que una reacción se da supremamente rápido, puede ser explosiva, pues hasta el punto de las reacciones nucleares que todos hemos escuchado del peligro que representa. Sin embargo, conocer cómo transcurre una reacción, cuál es la velocidad a la que se consumen los reactivos, cuál es la velocidad a la que se forman los productos, es supremamente importante en reacciones tan simples como la combustión, que vimos que también afecta a otros procesos, o que se puede utilizar incluso para disminuir esa velocidad de reacción y procurar que esto tenga un impacto en la industria, en términos, por ejemplo, en este caso de la industria de alimentos. El tema de refrigerar los alimentos lo que hace es disminuir la velocidad de la reacción de los procesos que inciden en la calidad de estos, ¿sí? Entonces todo el manejo que se le da a la velocidad de la reacción para poder favorecer los procesos en los que está involucrada una reacción para facilitar la vida en general. Si bien las reacciones se siguen o se analizan a partir de la termodinámica, y a partir de esta uno puede decir si la reacción va a ser espontánea o no, si es favorable o no, si la reacción es endotérmica o exotérmica. Cuando tenemos todas esas condiciones energéticas que es de las que se ocupa la termodinámica, que dan cuenta en una buena extensión de lo que ocurre en una reacción, pues resulta bastante favorable. Sin embargo, no da cuenta de la velocidad en la que ocurre. Por ejemplo, fíjense en el caso del grafito, todos sabemos que el grafito y el diamante son alótropos, formas alotrópicas del carbono, y fíjense, por ejemplo, que la conversión de grafito a diamante es una reacción que termodinámicamente pues no resulta desfavorable, tiene una entalpía de reacción final de 1.9 kilojoules, eso realmente no es muy alto, pero lo que observamos es que en realidad no es muy fácil que tengamos un diamante y digamos, bueno, vamos a esperar un lápiz, por ejemplo, y que digamos, bueno, vamos a esperar a que este lápiz se nos vuelva un diamante. Eso llevamos haciéndolo toda la vida nosotros y no lo hemos logrado, ¿cierto? No nos da la velocidad de reacción para esto. O, por ejemplo, aquellos que tienen diamantes, cuando observan esta ecuación dicen, oh, por Dios, en presencia del oxígeno esto se me va a evaporar. Entonces tengo un diamante que es valiosísimo y resulta que el diamante se va a evaporar. ¿Qué es esto tan horrible? Sobre todo cuando vemos que
El delta de G de esta reacción, la diferencia en la energía libre de Gibbs de esta reacción es de menos 397 kJ/mol. Eso, si consideramos la termodinámica, quiere decir que este proceso es espontáneo. Imagínense un joyero que vaya a abrir la joyería y se evaporaron los diamantes. Terrible, ¿cierto? Y efectivamente, no es que la termodinámica esté equivocada, es decir, este proceso efectivamente ocurre y este es el análisis de la energía relacionada con el proceso. Sin embargo, esa reacción transcurre tan lentamente que no es posible apreciarla. En un lapso supremamente largo de tiempo, afortunadamente para los joyeros. Pero la termodinámica como tal, si bien da muchas herramientas, no nos dice cuánto se va a demorar la reacción. Esto solamente lo hace la cinética, ¿sí? Entonces podremos decir que la cinética química es la parte de la química que se ocupa de estudiar la velocidad de la reacción. ¿Cuánto tiempo demora en darse la reacción? ¿Cuáles son los factores que la afectan y los mecanismos por los que transcurren? Fundamentalmente esa sería la definición de la cinética química. ¿A qué se refiere la velocidad en este caso? Decíamos que en el caso de un automóvil se refiere a la distancia recorrida por unidad de tiempo. En este caso, fundamentalmente, corresponderá, en términos de química, corresponderá a la rapidez con que se consumen los reactivos o se forman los productos. Si yo puedo seguir ese cambio de concentración, bien sea en reactivos o en productos, puedo determinar por unidad de tiempo, entonces, cuál es la velocidad a la que está transcurriendo esa reacción. ¿Sí? De esta manera, entonces, se describe. Es fácilmente, se puede observar que vamos a ver cómo es que cambia la concentración en función del tiempo. Esa sería la definición que tenemos ahí de cinética. Para una reacción cualquiera, si consideramos, por ejemplo, esta reacción, el acetato de etilo, ¿sí? Presencia de agua, el medio ácido va a producir ácido acético y etanol. Esta ecuación está dando cuenta de la reacción. En este caso particular, si yo puedo seguir cómo va cambiando la concentración de una de estas especies, puedo definir cuál es la velocidad de esa reacción. O puedo expresar la velocidad en función de cualquiera de ellas. Resulta que debe aplicarse para cualquiera de ellas porque no es fácil seguir todos los reactivos o cualquier reactivo o cualquier producto. Generalmente requerimos una forma de poder ir calculando cómo cambia esta concentración. En este caso particular, si tenemos, por ejemplo, uno de los productos es un ácido y si la reacción transcurre relativamente despacio, que dé tiempo para sacar una parte de la muestra y titularla, si yo la voy titulando, puedo observar ahí cómo va cambiando la concentración en función del tiempo y la velocidad quedaría expresada entonces como el cambio de una sustancia particular en un intervalo de tiempo determinado, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de, si estamos en un intervalo, estaríamos hablando de una velocidad promedio. Esto se asemeja a lo que ocurre en un automóvil, ¿sí? Si nosotros vamos en un carro, vamos de acá a Medellín, entonces nos toma un tiempo determinado llegar a Medellín, uno podría decir, bueno, nos vinimos a 80 km/h, o que lo coja uno al radar, entonces le dice a la gente de tránsito, mire, es que usted iba a tanta velocidad. Esas son dos cosas distintas, porque en un caso estamos hablando de una velocidad promedio y en otro caso estamos hablando de la velocidad en un instante determinado, ¿sí? Entonces el promedio involucra un intervalo de tiempo importante, ¿sí? Y podemos ver el cambio, en este caso la distancia recorrida, en el caso de las reacciones, el cambio en la concentración. Mientras que la multa por el radar corresponde a qué velocidad iba en un momento determinado, ¿sí? Igual en el caso de las reacciones, cuando la medición va siendo supremamente próxima, el tiempo, o sea, la diferencia en el tiempo tiende a cero. Ahora ya podemos hablar de que no es el cambio, este cambio lo podemos sustituir por la derivada de la concentración. Y de esa manera estaríamos hablando de una velocidad instantánea. Entonces son dos conceptos que se deben apropiar cuando se está hablando de cinética: velocidad promedio y velocidad instantánea. Cuando estamos hablando de la velocidad promedio, ¿sí? Podemos hablar
de una reacción en general, por ejemplo, que tenga la forma de A moles de A, que reaccionan con B moles de B, para producir C moles de C y D moles de D, podemos expresar esa velocidad bien sea en el cambio que se está observando en la concentración de los reactivos o en la concentración de los productos. Fíjense que aquí se está igualando la velocidad a esta expresión y a esta, y a esta, y a esta. Así que cualquiera de estas nos va a dar cuenta de la velocidad. Sin embargo, si consideramos que lo que va a ocurrir en los reactivos es que va a disminuir la concentración, y entendiendo que este delta, que en este caso, o sea, el delta, la diferencia que tiene ahí corresponde entonces a el estado final menos el estado inicial, lo que va a ocurrir con los reactivos en una curva razonable, si nosotros tenemos acá la concentración en función del tiempo, pues lo que va a ocurrir con los reactivos es que van a empezar a consumirse en la reacción. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, esto fuera el tiempo 1 y este el tiempo 2 y este el tiempo 3, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que si el intervalo que estoy midiendo es este, ahora la concentración en el tiempo 2 será menor que la concentración en el tiempo 1, ¿sí? Y entendiendo entonces que el cambio corresponderá al estado final menos el estado inicial, este valor que se obtendrá en este caso será negativo, ¿sí? Voy a estar restando un número más pequeño, una concentración más pequeña, le voy a estar restando una concentración más grande, T2 menos T1, ¿sí? De esta manera, lo que voy a tener ahí es un valor negativo, pero no puedo tener concentraciones negativas. Por eso, en la expresión, esto queda afectado por el signo negativo para poder que la velocidad sea positiva. La velocidad debe ser positiva. Es una magnitud que no admite términos negativos. Si vamos a expresar la velocidad en función de cualquiera de las especies involucradas en la reacción, entonces lo que vamos a tener en este caso es que cuando se considera el cambio en la concentración en los reactivos, este factor va afectado por el signo negativo, pero cuando se considera el de los productos, ahora no. ¿Qué es lo que ocurre con los productos? Estamos hablando de una reacción que va en esta dirección, entonces en principio no voy a tener nada de los productos y en la medida en que transcurre el tiempo estos van a empezar a aparecer. Si hacemos el mismo cálculo, en este caso, fíjense que en un tiempo 2 esta concentración será mayor que en un tiempo 1. Eso quiere decir que cuando aplique este cambio, el valor que voy a tener ahí es positivo. Por esta razón, entonces solo se afecta con signo negativo cuando se está analizando el cambio en la concentración de los reactivos. En el caso de los productos ya no tiene ese signo que afecta la expresión. Así, si tenemos una ecuación cualquiera, una vez que tenemos expresada la ecuación balanceada, entonces la velocidad, por ejemplo en este caso, la velocidad de la reacción se puede calcular a partir de la rapidez con la que disminuye el hidrógeno, ¿sí? En relación con la rapidez que está disminuyendo el cloruro de yodo, o la rapidez con la que está apareciendo el yodo o el cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Puede observarla en función de cualquiera de estas, cualquiera la podría seguir y esto me estaría dando cuenta de la velocidad. No es que sea igual a esto, más esto, o por aquello, sino que en realidad corresponde a cualquiera de todas. Sin embargo, si ustedes se fijan, por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos coeficientes estequiométricos distintos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a leer la ecuación, diría entonces que una mol de hidrógeno reacciona con 2 moles de cloruro de yodo para producir una mol de yodo molecular más 2 moles de cloruro de hidrógeno. De la simple observación de esto, ahora vemos que en la reacción ya no estamos relacionando las cantidades uno a uno, entonces no las puedo igualar como tal, porque obviamente la velocidad a la que se está consumiendo el cloruro de hidrógeno tiene que ser el doble que la